Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del SENASA. Se ha privatizado el SENASA. Atención, una medida política muy importante está sucediendo con los 24 puertos de Santa Fe, de donde sale el 80% de las exportaciones en la República Argentina. 80% de las exportaciones salen de los puertos de ahora. Vamos a hablar. Se está privatizando el SENASA, por favor. La primera placa, Jorge. Esto ya apareció en los medios de comunicación. Hace un mes tenemos la investigación que vas a ver ahora. El SENASA decidió privatizar tareas de control de buques graneleros. El Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria se dio parte de las tareas de control y vamos a ver esta otra parte del boletín oficial en donde dice que justamente se establece el sistema de control de aptitud de cargas de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, subproductos y productos. Lo que va a pasar ahora entonces es que militantes del PRO, entre otros, un señor llamado Cuna, y además los exportadores mismos se van a controlar sus propias cargas. ¿Escuchás? Siempre que viene un buque de la República Argentina, los que controlan son los muchachos del SENASA. ¿Qué controlan? Si no vienen plagas, para que no nos lleguen plagas a la República Argentina, por ejemplo, de África o de cualquier parte del mundo. Si hay plaga, lo que hay que hacer, entonces hay que fumigar ese buque. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Quienes se van a controlar a partir de ahora son los mismos que vienen en el buque. ¿Me escuchás? Primera parte del informe. ¿Quién es el encargado de controlar los puertos, lo que sale, lo que entra? ¿Quién revisa esa mercadería? Hay dos tipos de supervisión, de dos organismos del Estado, por supuesto. Uno es el SENASA y la otra es la aduana. Carlos, nos llamó poderosamente la atención lo que está pasando con el SENASA. Contanos un poco qué está pasando acá en Santa Fe. El primer momento del SENASA que es interesante analizar es la resolución número 37 del 31 de enero de este año 2017. Allí lo que se decide, de acuerdo a una promesa que le había hecho el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, a los empresarios exportadores de la Argentina, es sacar los controles del SENASA para que las multinacionales que manejan hoy los puertos de toda la Argentina hicieran lo que quisieran sin rendir cuentas a nadie. Nosotros buscamos transformar el Estado, generar un Estado que funcione, que simplifique los trámites. Cuénteme, ¿cuántos puertos tiene Santa Fe? 24. 24 puertos. ¿En manos de quiénes están? Los puertos, la mayoría son privados, que son de las cerealeras fundamentalmente. Dreyfus, Cargill, Noblex, y algunos son concesiones privadas. Por ejemplo, el puerto de Santa Fe, el puerto Rosario y la zona franca santafesina en Villa Constitución pertenecen a la provincia, pero tienen una concesión que la explota un privado. ¿Cómo es que las multinacionales hoy, estas exportadoras extranjeras, manejan los puertos? ¿Cómo los manejan? ¿Por qué? Porque al correrse el Estado a través del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, el SENASA, al correrse ya no hay participación, ya no hay atención, ya no hay control de parte del Estado. Estamos comprometidos con que el Estado esté presente, que esté al servicio de la gente. Es decir, la gente de SENASA antes llegaba a las bodegas de los barcos, revisaba y decía si estaban aptas para recibir el grano, y ahora ni siquiera eso hacen. Claro, porque controlaba y veía qué había adentro cuando salía y qué había adentro cuando entraba. Eso hoy ya está absolutamente desarticulado a través de esta resolución número 37. Este informe realmente es impresionante. Lo que vas a ir viendo es increíble de cómo se le devuelve a los exportadores las condiciones para que el mercado norteamericano o el mercado europeo o el que sea empiecen a manejar la República Argentina. ¿Me escuchás? Han sacado los controles del Estado a los buques que vienen a cargar a la República Argentina. No está más el Estado presente, están las propias empresas. Es decir, el mismo que vende es el que se controla. ¿Vos crees que el tipo que viene a vender o a llevarse los subproductos o los productos agropecuarios va a decir, no, para que vengo con una plaga, cuidado porque vengo con una plaga, voy a dejar el buque para que lo desinfecten? $50.000 cuesta eso. ¿Vos creés que lo va a hacer? No lo va a hacer claramente. Y entonces el Estado se retira y los muchachos no solamente hacen negocios, sino que ponen en riesgo la salud de todos los argentinos. Ponen en riesgo la salud y lo hacen además con una resolución, lo hacen legalmente. ¿Qué dicen ahora? Pasa a controlar el privado. Va a hacer este trabajo que es muy importante y todo te lo hacen bajo un verso que después lo usan en distintas áreas del Estado, que ahora todo va a ser mucho más eficiente. Lo que no me gusta es el cinismo, simplemente esto digo, acá es cuando el periodismo se vuelve peligroso.
es cuando el periodismo se prende en la estrategia del Estado a decir, por ejemplo, decían que Víctor de Pascuale, que era el director del SENASA en toda esa región, decían que era un corrupto y que le cobraba $2.000 a cada buque de corrupción, digamos, de coima. Y entonces salieron los medios a decir que este tipo era un corrupto para poder apartarlo y hacer lo que están haciendo. Ahora te pido 2 segundos que pienses. Si Víctor de Pascuale es un corrupto, tiene que estar preso. Si tienen pruebas, tiene que estar preso Di Pascuale y tiene que ser reemplazado Di Pascuale por un tipo honesto. ¿Se entiende? Pero Di Pascuale no está preso. ¿Por qué crees que no está preso? Lo mataron los medios de comunicación diciéndole que era un corrupto. Ni una sola causa tiene Di Pascuale, ni fue a declarar a la justicia. ¿Sabés por qué dijeron que era un corrupto? Para debilitarlo, porque es un tipo que tiene una familia, porque es un empleado común, que le da miedo cuando se le vienen los medios de comunicación y el gobierno como se le vinieron. Se apartó y ya están las exportadoras autocontrolándose. Esto empezó, ya que está, con una cosa periodística escrita por Emilio Gali el 7 de junio de 2016 en el diario La Nación, donde plantea los supercostos que tiene toda la operación portuaria y desliza la posibilidad de corrupción. Y luego hay un portal que se llama Dicho el Campo, manejado por el diario Clarín, que ya se los indica como la sospecha de corrupción a quien era el director Víctor Di Pascuale, de todo el distrito de Santa Fe. Entonces empieza a hacer lobby a través de los medios de comunicación a favor de los exportadores. Así empieza, así empieza. Hay miles de demandas de empresas que necesitan del acompañamiento del Estado, de la facilitación para que puedan desarrollar sus actividades. En total, lo que inspecciona el SENASA en el complejo aceitero Sojero es 19.000 y pico de millones de dólares anuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted decía, empezó con un artículo en el diario y después en un portal. El SENASA, por resolución número 37, saca diciendo que a partir del 1 de febrero, inmediatamente, ya SENASA se tiene que retirar del control de los subproductos y el que pasa a controlar es directamente las empresas privadas. El Estado tiene que funcionar codo a codo junto a empresas como estas para que todos podamos crecer. Las empresas privadas se autocontrolan, digamos, los subproductos, o sea, 19.000 millones de dólares. Exactamente, este es el negocio. No es solamente quitarle al Estado y ir debilitando al Estado en su función de control, sino también haciendo un negocio con las controladoras privadas. Porque la política tiene que ser algo que nos involucre a todos, para que no sean los mismos que se apropien de la política en beneficio propio. Y que lo que han hecho es poner el Estado al servicio de ellos. Poner el Estado al servicio de ellos. Bueno, no solamente la falta de controles fitosanitarios es lo grave también es lo que está pasando en el Paraná. Fíjate lo que hay acá. Nos contaban los muchachos que ese se llama Paraná Iron. Es un buque que está en el medio del Paraná frente a 3 arroyos. Y está el tipo ahí paradito. Dame la próxima placa. Mira, llegan barcazas de Paraguay y Brasil y descargan sin control. Mira esto, por favor. Dame el paño, mira. Esta es la descarga, estas son las barcazas que vienen de Paraguay y Brasil. ¿Qué crees que traen la barcaza de Paraguay? Adivina, busca en Google, barcaza más Paraguay más Argentina, hidrovía, Paraná. Fíjate qué dicen que traen. Bueno, mira, descargan al Paraná Iron y nadie puede controlar lo que pasa de esa descarga a una nueva carga. De arriba lo estás viendo, mira. Ahí está el Paraná Iron y ahí están las barcazas. Paraguayas, de donde sea, descargan en el Paraná Iron en ese barco que está acá, está Arroyo Seco, no Tres Arroyos, Arroyo Seco, al frente, y ahí están haciendo la descarga. Esto es increíble, esto no sé si pasa en algún país del mundo, pero descargan ahí y no se controla nada. El Estado argentino no controla lo que descargan y después cargan en otros buques, ¿entendés? Bueno, es grave, ¿no? Como para ir viéndolo. El Estado no controla y la estrategia que tienen, sobre todo la primera, más allá de la pregunta de qué es realmente lo que están haciendo, es que necesitan hacerlo todo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si alguien empieza a controlar y tienen alguna plaga, se quedan varios días y eso les genera costos. Entonces, para hacerlo todo mucho más barato para ellos y para generar un negocio mucho mayor, ¿qué hacen? Buscan evitar todo tipo de controles y hacerlo de manera express. Señores, lo que vamos a ver es otra parte de esto, pero les pido por favor
favor que presten atención a estas cosas. ¿Cómo crees que entra la droga en Argentina? Estuvimos en Paraguay, en la zona cero, Miguel. Estuvimos hablando con narcotraficantes con cámaras ocultas y supuestamente estábamos organizando un negocio. Les compramos drogas, te mostramos que le compramos droga. Y le decíamos, ¿y cómo llega a la Argentina? ¿Y cómo lo podemos mandar? En barcazas. Entonces las barcazas llegan al Paraná Iron, a ese buque, y se carga y descarga y se va para Europa. O sea, es más fácil imposible. ¿Por qué crees que el Estado no controla? No es ahora solamente, ¿no? Vamos para atrás, donde quiera, y pasaba exactamente lo mismo. La cantidad de merca que llegan a esos lugares es tremenda, sin control y sin nada. Dale. ¡Let's go! ¿Qué estaban buscando los medios de comunicación y los grandes exportadores en la Argentina? ¿Qué buscaban? Bueno, lo que buscan es sacarse el SENASA de encima en una primera etapa para que no lo controle. ¿Qué hace la gente del SENASA? Fundamentalmente es controlar la calidad sanitaria de los embarques. O lo que está en rada. Lo que está en rada puede ser algo que entra o que sale. La rada es el puerto, el muelle. Uno podría llegar a caer en el lugar común, en una soncera para mí, de definir estado ausente. No, mentira. El Estado siempre está presente. Claro. El tema es cómo. Y acá está presente de forma corrupta, porque está a favor, está subordinado a los intereses de las multinacionales. Ya no controla más, ya no controla más. Estamos comprometidos con que el Estado esté presente. El SENASA controla las bodegas. O sea, llega un barco a cargar, se mete la gente del SENASA adentro. Si hay determinados insectos, digamos, o algún otro tipo de contaminación, le dicen, señores, ustedes primero tienen que fumigar todo este barco y después le autorizamos la carga. Eso tarda un día. ¿Qué pierde? Entre 20.000 y $50.000 un barco de ultramar. Un barco de ultramar amarrado en ese lugar pierde $50.000. Entonces es odiado el SENASA, ¿no es cierto? Tenemos que recuperar mercados internacionales. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos un organismo de certificación de inocuidad como el SENASA. Controla todos los subproductos de la soja. La harina de soja, el espellet, el pellet, el aceite. Solamente de aceite de soja nosotros exportamos $9.000 millones al año. El problema serio es la magnitud del dinero que estamos hablando. Al correrse el SENASA de los controles de los puertos, las exportadoras empiezan a ahorrarse por año 1.200 millones de pesos. Parte de ese ahorro uno supone que como no se sabe dónde está este dinero, porque es todo dinero en negro, todo dinero ilegal, quizás algunos de esos dineros vinieron para campañas políticas que han tenido un desarrollo enorme en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, por ejemplo en Rosario. Hay que votar a Cambiemos en Santa Fe primero porque tenemos un lujo de equipo, muy buenas personas, muy buena trayectoria, mucha coherencia, la capacidad de seguir trabajando por los santafesinos y para respaldar a Mauricio como presidente. Carlos, es muy importante lo que dijiste recién también respecto a las barcazas. Hay muchas barcazas que entran de Paraguay y de Brasil. ¿Qué es lo que importamos nosotros de Paraguay? Básicamente que no es principalmente soja, que es droga, que sabemos que traemos marihuana. Bueno, esas barcazas que llegan de Paraguay muchas veces no son controladas. ¿Por qué no son controladas? Desde el año 2002 en adelante, los informes internacionales, incluso de las propias Naciones Unidas, está diciendo que hay una ruta de la hidrovía de la marihuana y la cocaína por nueva circulación que tiene esta geografía del narcotráfico. Y esas barcazas negras, como por ejemplo lo dicen las entidades gremiales nucleadas en la CGT San Lorenzo, dicen que por esas barcazas negras llega muchísimo cargamento, tanto de marihuana como cocaína. Ahora pues dentro de un mes a 22 ya va a estar la mercadería. Acá en la Argentina para el marca directo, con barco. ¿Con barco? Sí, él no quiere definir. ¿Y le meten barco? Sí. ¿Para Argentina? Sí. Entonces va aquí por sur, por Pilar. Nosotros nos enteramos, gracias a Canadá, que por el puerto de Bahía Blanca, ya puesta en funcionamiento esta orden de la número 37, salió 1 tonelada de cocaína que llegó hace 2 semanas a Canadá. ¿Por qué? Porque sale y entra lo que quieren de los puertos argentinos. A la gente de SENASA decía que acá hay como un casco en Tres Arroyos, una especie de barco que hace el transbordo de las barcazas paraguayas y brasileras a barcos que después se van al extranjero, que no es controlado ese material. No, eso seguro, pero lo que yo creo que eso forma parte de algo que se puede mostrar y puede ser hasta cinematográfico. Pero la cuestión para mí central,
cotidiana y concreta es lo que entra y lo que sale de los puertos instalados legalmente. Porque el problema es que justamente los puertos legalmente constituidos tienen una economía en negro. Hay una doble y triple contabilidad de las principales empresas que manejan la riqueza producida por los productores argentinos. Porque ya producto de la corrupción de años que hemos sufrido en nuestro país, muchos se han enriquecido gracias a eso, pero enorme cantidad de argentinos todavía no tienen cloacas, no tienen agua potable, no tienen rutas. Señores, ahí está, ahí estaba lo que te contábamos recién. Arrancamos a este último bloque. Lo que vas a ver si es tremendo, más o menos lo mismo que pasaba con Carrió, lo vas a ver de Luis Juez, el ex embajador en Ecuador, pero ya en un ratito vamos a ver eso. Lo que vamos a cerrar es el tema SENASA. Y el tema SENASA cierra de esta manera. No solamente se privatiza el SENASA, sino quienes toman el poder son militantes del PRO. Uno de ellos se llama Cristian Cuna. Cristian Cuna fue no nombrado. Entró en SENASA y empezó a mandar en el SENASA en julio de 2016. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero de 2017, febrero, marzo, abril. Recién en mayo fue nombrado. Hasta ahí, todo ese tiempo empezó a tomar determinaciones. Cristian Cuna, repito, un militante del PRO, con 2 militantes más y 4 miembros de las empresas, tomaron el SENASA. Es decir, no hubo concurso, no hubo ni siquiera los tipos que habían accedido por concurso fueron apartados y accedieron estos tipos. Pero hay una cosa más. El SENASA dice que al frente de esa regional puede haber un bioquímico o un ingeniero agrónomo. ¿Sabés qué es Cristian Cuna? Además de militante del PRO, es contador. No tiene nada que hacer en ese lugar. Sin embargo, tomó decisiones durante todos esos meses sin estar nombrado. Meten a militantes en puestos claves para que terminen junto con casualmente a veces ex integrantes de las empresas, generando beneficios. Y todo esto te lo hacen con parte del lobby que ya te mostramos, que tiene que ver a veces con acusar a alguien de corrupto. Pero después, lo vas a ver en este caso y en otros, lo que te muestran es que el privado termina siendo más eficiente. Te lo hicieron muchas veces. Te mostraban hace muchos años que una silla se rompía, o aparecían esto y te decía que los teléfonos no funcionaban. Bueno, todo el tiempo te van haciendo esto. Te muestran que el Estado no funciona, que funcionan los privados, y después terminan este tipo de personas ingresando ahí para generar beneficios para los que tienen que controlar. De esta manera se apoderaron del SENASA, de esta manera se apoderan de las riquezas de la República Argentina, las exportaciones agropecuarias. ¿Está claro? El último informe sobre este tema. Dale. Acá en la provincia de Santa Fe, en julio del año 2016, aparece como encargado coordinador de los puertos de Santa Fe, entre ellos el de Rosario, por donde sale el 80% de la exportación argentina, aparece un contador, Cristian Cuna, que de acuerdo a los propios papeles de funcionamiento del SENASA no podría ser el administrador porque no es ni bioquímico ni ingeniero agrónomo. Y fue puesto a dedo porque Cristian Cuna lo dice públicamente, es un militante fervoroso del PRO. Poner esta nueva etapa en marcha en la cual requiere recuperar la carrera pública, los concursos, la transparencia del Estado que se ha perdido. Esto es lo que estamos haciendo. Y hay como un descontrol en el SENASA. Cristian Cuna me dice usted que ingresó con personas. ¿De dónde provienen esas personas con las que ingresa? Bueno, Cristian Cuna primero no tiene ninguna experiencia en la materia, ninguna. Es contador, entró con 7 supervisores que tampoco existen en la estructura orgánica. Él no está en la estructura orgánica. Él entró en agosto del 2016 y estuvo hasta el 1 de mayo nombrado, nadie sabe por qué, porque no figura en la estructura. Claro. Tal es así que tiene un juicio por no estar en la estructura y haber tomado medidas. Tenemos que alejar la figura del Estado de que parezca un aguantadero de la política. El Estado es un lugar donde tiene que convocar a partir del concurso público. Entonces él empieza a tomar decisiones administrativas absolutamente ilegales, porque no tenía el nombramiento legal. El nombramiento legal recién lo tuvo Cristian Cuna en mayo del año 2017. Hace 2 semanas atrás, la Justicia Federal de Rosario, a través de una denuncia penal que nosotros hicimos contra el presidente de la Nación, contra las autoridades actuales del SENASA, va hasta el puerto de Villa Constitución y determina que justamente Cristian Cuna había firmado 6 operaciones totalmente ilegales porque no tenía ninguna autoridad legal para hacerlo. ¿Cristian Cuna llega solo? Llega con un equipo de asesores de aproximadamente entre 10 y 15 asesores que comienzan a cobrar, que usan los automóviles del propio SENASA a servicio de lo que ellos están haciendo. Y algo fundamental,
capacitar a nuestros empleados, volver a jerarquizar la importancia del empleado público y dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero. Él viene acompañado de 7 supervisores. 2 son 2 jóvenes militantes del PRO y los otros 5, qué casualidad, ¿no? Corresponden a 5 empresas, Cargill, etcétera, que son empresas cerealeras. O sea, básicamente quienes van a supervisar son 5 provenientes de la cerealera y 2 del partido político gobernante. Y todos estos cargos no existen en la estructura orgánica del SENASA. ¿Qué significa esto? Que hoy, por los puertos de la provincia de Santa Fe, con nombramientos ilegales, con gente que no debería estar en las funciones, las multinacionales controlan eso a favor de ellos mismos. Se acaban los controles, Estás se acaban los controles, perdiendo el control. Yo perdí el control del televisor. Ay, por favor, los controles a los buques, mi amor. Ah, sí. Ese SENASA que estaba encima de la gente, el Estado, la presión del pobre barco. Vos te imaginás, viene el gondolero así trayendo la mercadería, le ponen una pistola en la cabeza. ¡Hola! Claro. Somos del Estado argentino, quedás detenido. Ay, cuando escucho la palabra privatización, por favor. Ay, por favor, vienen los buques. A ver qué traen acá, listo, pasa la mercadería y el país crece. Con el mal que tiene en una mano y la autoayuda en la otra, construimos una patria. Basta de controles, por favor. Hagamos una patria sin controles, sin prohibición, donde mis derechos no terminen donde empiezan los derechos del negro. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Adelante, adelante.